la prisión más segura de toda Europa. Había alambres de púas, muros de concreto, puestos de control. Era una seguridad multinivel. Un grupo de reclusos reincidentes muy unido. Estaría en la cárcel por el resto de mi vida. Todos querían escapar. Envuelto en un sangriento conflicto. Los prisioneros eran golpeados a diario. En 1983, 22 empleados penitenciarios murieron. Planea una fuga de extraordinarias dimensiones. Mientras más personas quieras que escapen, más grande es la operación, más cosas pueden salir mal. Con la esperanza de lograr una de las mayores y más elaboradas fugas de prisión en toda la historia. Algunas de las mejores historias jamás contadas comienzan tras las rejas. Encerrados en las prisiones más famosas del mundo, vigilados por guardias y otros reclusos. Hace falta una mente ingeniosa para encontrar una salida que podría llevarte a la libertad o costarte la vida. ¿Pero no lo intentarías cuando ya no tienes nada que perder? Esta es una típica celda en una de las más infames prisiones jamás construidas en Europa. Las comodidades son escasas. La cama, la silla y esta cacerola es el retrete. Esta no es una mazmorra victoriana. Es Irlanda del Norte de los años 80. Es una prisión construida junto a una base militar británica llamada Maze. Con los años, la leyenda de la seguridad impenetrable de esta prisión ha crecido. Nadie puede salir de este lugar abandonado por Dios. Pero a principios de la década de 1980, un grupo de reclusos decide intentar lo imposible. Lo que hace que la fuga de Maze en 1983 sea tan controvertida es el hecho de que fue la más grande en la historia penal británica. Además, estaba compuesta por prisioneros que eran considerados algunos de los más peligrosos en la prisión británica. Y finalmente, se hizo desde una prisión que se consideraba el complejo más seguro de Europa. Maze no solo es seguro, es un infierno. Los guardias controlan a los prisioneros con puño de hierro. La situación entre los guardias y los prisioneros era de enemigos en combate. Los guardias golpeaban a los prisioneros a diario. Y afuera, estos últimos hacían todo lo posible para matar a los guardias de la prisión cuando salían del complejo. Esto se debe a que los prisioneros de Maze no son prisioneros comunes. La mayoría están aquí por participar en un sangriento conflicto conocido como los problemas. Los problemas son los que los irlandeses, en su afición por la subestimación, llamaron su guerra irregular sin resolver. Se trata del estatus de Irlanda del Norte. En Maze, muchos de los prisioneros pertenecen al Ejército Republicano Irlandés, o IRA por sus siglas en inglés. Son católicos que luchan por reunir Irlanda del Norte con Irlanda. Los guardias, por otro lado, son en gran parte protestantes que quieren que el país siga siendo parte del Reino Unido. Tras los muros de Maze, estos lados opuestos se ven obligados a entrar en contacto cercano. El ambiente es muy tenso, lo que exige una seguridad más extrema. He estado en prisiones de alta seguridad en Estados Unidos y en varias partes de Europa. Al entrar allí se sentía como la prisión más segura en la que al menos yo había estado. Había alambres de púas, muros de concreto, puestos de control. Era una seguridad multinivel. Ninguna combinación de túneles, disfraces ingeniosos o fuerza bruta resolvería el enigma de salir de esta caja fuerte. Pero de los 833 prisioneros en 1983, hay algunos que están dispuestos a intentarlo.
Tenía una sentencia de 2 cadenas perpetuas y 25 años. Es decir, tendría que permanecer en la cárcel por el resto de mi vida. Si no escapaba, esa sería mi vida a partir de ese momento. Jerry Kelly fue condenado en 1973 por su participación en el bombardeo de Old Bailey en los tribunales de justicia de Londres, en los que 200 personas resultaron heridas y una persona murió de un infarto. Jerry Kelly no es el único que desea escapar. Otro miembro del IRA también está desesperado por salir. Brendan Vic McFarlane. Vic McFarlane está en Mays cumpliendo cadena perpetua por su participación en un ataque y bombardeo de un bar que mató a 5 personas e hirió a más de 60. Vic y Jerry habían intentado escapar y habían escapado de varias cárceles y prisiones. Jerry escapó de una prisión cuando era solo un niño y Vic había intentado escapar de Mays vestido de sacerdote, pero lo atraparon. Yo no era el único que pensaba en un modo de escapar. Todos querían escapar. Jerry y Vic comenzaron a trabajar con un grupo más grande de reclusos del IRA en un plan de fuga. El plan de fuga comenzó luego de que el campo del IRA en la prisión notara que había tantos prisioneros intentando ingeniar formas de escapar que reunieron un equipo para formar un comité de fuga. El comité de fuga del IRA quiere hacer algo inimaginable: liberar no solo a 1 o 2 hombres, sino docenas. Un escape tan grande y sin precedentes que avergonzaría al gobierno británico y a su primera ministra, Margaret Thatcher. Es decir, si tiene éxito. Mientras más personas quieras que escapen, más grande es la operación y más cosas pueden salir mal. Maze es prácticamente un laberinto y no revelará su secuencia de seguridad fácilmente. Tuvimos que desmitificar el complejo. Es una cárcel enorme, 145 hectáreas. Los prisioneros del IRA pasan información sobre el diseño de esta enorme y extensa prisión utilizando un ingenioso sistema de comunicación. Básicamente estaban escritos en papeles de cigarrillos que eran muy finos y pequeños. Por lo general, debían prepararlos para que pudieran leerse. Y los cubrían con papel plástico, con ese que se envuelve en los emparedados, que es hermético una vez que lo envuelves. Estos prisioneros se pasaban notas unos a otros durante las comidas y en la misa dominical, y escondidas dentro de una mejilla. Estas comunicaciones pueden incluso pasarse hacia y desde visitantes externos. Era una gran excusa para besar a alguien, ya sabes. Estas comunicaciones ilícitas comienzan a pintar una imagen del diseño del complejo. No es una prisión, sino varias. Hay 8 bloques autónomos conocidos como bloques H. Los bloques H tenían la forma de una H si los ves desde el aire. Cada uno de estos bloques H tiene su propio sistema de seguridad de vallas y puestos de control que conducen a la puerta principal de la prisión. Los fugitivos necesitan desesperadamente un mapa de estos puestos de control, pero sus pequeñas comunicaciones no pueden transmitir diagramas o imágenes. Ahí es donde entra en juego la gran red de la IRA. Para lograrlo, el IRA pudo obtener fotos aéreas de la prisión en uno de los periódicos británicos. Y así es como pudieron sortear la idea de conocer el diseño. Una vez que esa foto se introduce de contrabando, los secretos de Maze quedan al descubierto. Pudimos construir un perfil completo de toda la prisión y pude dibujar mapas. Con el diseño de la prisión en mano, el siguiente desafío es cómo hacer de esto una fuga masiva. Escalar las paredes podría atraer la atención rápidamente. Cavar un túnel es mejor para sacar a muchos prisioneros a la vez. Pero el tamaño del complejo penitenciario significa que excavarlo podría llevar años. Solo un plan parece factible.
apoderarse de un camión de reparto y llenarlo de prisioneros. Pero para secuestrar un camión, primero hay que tener el control de un bloque H. Se me ocurrió la idea de encargarme de un bloque H. El comité de fuga decide apuntar al bloque H7 porque todos los prisioneros en ese bloque son IRA. No habría posibilidad de que los prisioneros que no escapasen delataran el plan. El IRA mantiene un estricto control de todos sus miembros. El comité elige como a su líder al famoso veterano Bobby Story. Bobby era una suerte de leyenda porque era un operador muy activo. Finalmente enfrentó cargos por posesión de armas y por eso terminó en Maze. Bobby Story era capaz de leer situaciones muy rápida, astuta y clínicamente, y era uno de los que inspiraban a los demás a lograr cosas. Con la guía de Bobby, los hombres deciden rápidamente que la única forma de lograr una fuga masiva es tomando el área restringida del bloque H7, el travesaño de la H. Los guardias habrían estado en esa área central. Esta área también contiene la única salida del bloque H. Es aquí donde llegan los camiones de reparto. Su fuga depende del acceso a esta área. Tienen una idea ingeniosa, la cual implica un trapeador y una escoba. Los trabajos fueron esenciales para la fuga. El trabajo de un ordenanza en cualquier prisión es de mantenimiento. Limpiar, cepillar, trapear. Generalmente cosas así. El comité de fuga se infiltra lentamente en las áreas seguras del H7 como limpiadores, y los guardias se acostumbran a ellos. Todo está listo, hasta que un guardia de otro bloque reconoce a Vic McFarlane en esta área segura. Me conocía por mi nombre de pila y entabló una conversación conmigo. Dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, solo estoy ordenando algunas cosas. Fue de inmediato a la habitación de los oficiales superiores y les preguntó a ambos, ¿qué está haciendo él fuera de su celda? Respondieron, pues es uno de los ordenanzas. ¿Haciendo qué? Limpiando. Y les dijo, lo lamentarán. Yo no lo dejaría a él, ni a Story, ni a Kelly fuera de su sección. Manténganlos en su celda. No deben permitir que personas como ellos salgan a áreas sensibles. Estos sujetos eran los más duros del IRA. Para que el guardia los viera de repente, en plan, oh sí, vamos a congeniar con el régimen penitenciario, eso era raro, no encajaba. Y tenía razón. Si la administración de la prisión decide que Vic o sus conspiradores no pueden trabajar en esta área restringida, nunca saldrán del bloque H, y mucho menos saldrán de la prisión en un camión de reparto. Estarán atrapados en Maze por años. Un grupo de miembros del IRA en la prisión de Maze de Su Majestad está planeando una fuga audaz, que involucra a docenas de hombres y obtener acceso a esta sala de control prohibida. El plan ha funcionado hasta que un hombre, Vic McFarlane, es señalado como un riesgo para la seguridad. Ahora toda la fuga está en peligro. Hubo una discusión porque él había dicho, si yo fuera el alcaide de este bloque, no estarían fuera de sus celdas. A lo que le dijeron, bueno, usted no es el alcaide de este bloque y es así como lo manejamos. Y él responde, bien, están cometiendo un error y lo van a lamentar. Y no lo vi después de eso. Los conspiradores del IRA pueden mantener sus trabajos en el área transversal restringida de su bloque H y pueden centrarse en acceder a su área más segura, la sala de control. Este es el principal punto de comunicación entre el mundo exterior y el bloque.
Eso no se puede controlar. No se trata de pasar de una etapa a la otra. Había que entrar allí y desarmar a la persona que daría la voz de alarma durante una fuga. Los prisioneros pueden tener permitido limpiar en las áreas restringidas, pero en ninguna circunstancia se les permite ingresar a la sala de control. Su puerta debe permanecer siempre cerrada. Los conspiradores se dan cuenta de que su única oportunidad de entrar es cultivar amistades con los guardias. Esa es una tarea casi imposible, teniendo en cuenta el clima político actual en Irlanda del Norte y especialmente dentro de Mace. Se desquitaban con el personal atacándolos en sus casas, atacando a sus familias y asesinándolos. En 1983, al momento de la fuga, 22 empleados penitenciarios fueron asesinados. Los prisioneros eran golpeados a diario. Había una atmósfera de total desconfianza por ambas partes, así que intentábamos pasar de esa atmósfera a una que fuera necesaria para sacar a un número significativo de prisioneros de la cárcel. Los prisioneros del IRA de repente comenzaron a ser amables con los guardias. Comenzaron a hablar de fútbol y muy deliberadamente los prisioneros comenzaron a referirse a los guardias por sus nombres de pila. Fue una táctica de desarme. Con los guardias más relajados, el té se convierte en un posible lubricante para pasar por la puerta de la sala de control. Comenzamos a hacerles té cuando hacíamos nuestro propio té. Pero el té no es suficiente para que dejen la puerta abierta. Una taza de té puede pasar a través de una rejilla, pero un plato con tostadas no. Las tostadas podrían ser justo lo que se necesita para abrir la puerta. ¿Pero caerán los guardias en eso? Hicimos eso durante varias semanas hasta que al final no había candado y la puerta estaba abierta. Podríamos acercarnos, poner el té y las tostadas frente a ellos, salir y cerrar la puerta. Ya era un hábito. Con la puerta abierta, los fugitivos aún necesitan descubrir cómo someter a un guardia en la sala de control, porque en un rápido impulso podría alterar a las autoridades en cuestión de segundos. Necesitarán algo osado y atrevido. Algo que sería imposible de obtener dentro de los muros de la prisión. Las armas eran necesarias. Lo que necesitaban eran armas y municiones contrabandeadas en la prisión. Hasta la fecha, el IRA nunca ha revelado cómo las armas entraron allí. Y esa es la gran pregunta. Creo que están protegiendo a las personas que les ayudaron a conseguir las armas. Lo que sí se sabe es que cuando las armas entran en Mace, no se entregan al bloque H7, son introducidas de contrabando en otra parte de la prisión y deben ser trasladadas al H7. El tráfico de armas es una estrategia y táctica bien conocida por el IRA. Ellos mueven armas con bastante regularidad en el exterior, bajo todo tipo de escrutinio. Pero hacerlo dentro de la prisión es obviamente mucho más arriesgado. Las armas son transportadas en lo que no sé si se conoce en Estados Unidos, pero en el Reino Unido son conocidas como botas Dr. Martens. Las suelas de las botas están ahuecadas para que puedan caber pequeñas armas de calibre 22 y 25. Alguien usaría un par de botas y las llevaba a una visita o a uno de los talleres y simplemente las intercambiaban fuera de la vista de cualquier guardia de la prisión. Pero las transferencias de armas no siempre salen exactamente según lo planeado. En una transferencia, un prisionero nervioso regresa a su celda en el bloque H7 con botas nuevas y brillantes que contienen las armas. Debe permanecer tranquilo, indiferente y sereno. Y llegar a su celda antes de que un guardia lo detenga. Y efectivamente, a solo 15 metros de su celda, lo detienen. Uno de los guardias de la prisión le dice, ¿conseguiste un par de botas nuevas?
Si el guardia lo registra y encuentra las armas en sus botas, no solo se desecharía la fuga, sino que el entonces amigable Bloque H regresaría a su brutal pasado. Durante varios meses, un grupo de prisioneros ha estado planeando una fuga masiva de la prisión de Mace en Irlanda del Norte. La clave de la trama: pequeñas pistolas contrabandeadas en el interior de las suelas de estas botas. Sin armas, los fugitivos no pueden esperar mantener a raya a un grupo de guardias. Pero ahora, un prisionero ha sido detenido por un guardia, cuando éste ve sus nuevas y brillantes botas. Si los prisioneros son registrados y se encuentran las armas, toda la fuga queda arruinada y a todos los conspiradores les espera un severo castigo. Le respondió amigablemente Sondekith, su esposa. Ella me envió estas botas. No me gustan mucho, pero supongo que debo usarlas. El guardia dice, pues a mí sí me gustan. Y se fue. Estuvo cerca, pero las armas llegan a su destino. Las armas están en el bloque. Ahora los prisioneros deben encontrar un lugar seguro para guardarlas, y el mejor lugar es justo frente a los guardias. Encontramos un lugar en el almacén donde se guardan todas las cosas del bloque. El almacén está en el área segura, el área transversal del Bloque H. Tomamos el estante inferior y pudimos esconderlas allí, cubrirlas y luego empacar todo encima de ellas. Así que pudimos asegurar las armas hasta el día antes de que las necesitáramos. Con acceso a la sala de control y un arsenal de armas escondido cerca de allí, los prisioneros tienen todo lo que necesitan para salir del bloque H7. Pero eso no lo saca de Mace, ni siquiera cerca. Necesitan asegurar el camión que pueda llevarlos a la libertad. Se nos ocurrió la idea de tomar control del camión, secuestrar al conductor y usar el camión para llenarlo con tantos prisioneros del IRA como fuera posible. Eso fue identificado como un posible punto débil porque se descubrió que ese camión era utilizado por los guardias de la prisión si se mudaban. Por lo tanto, no levantaría sospechas al salir de la puerta principal de Mace. Eso es, por supuesto, si el guardia que lo conduce no los delata. Necesitábamos un prisionero tendido en el suelo para apuntar a ese guardia, al conductor, para sacar el camión de la cárcel. Se decidió que yo sería el prisionero que tomaría ese trabajo. Incluso con el plan de secuestrar un camión y mantener al conductor como rehén, aún hay un obstáculo más entre ellos y la libertad. Para salir de Mace, hay que pasar la puerta principal y luego el puesto de control militar británico externo. Y no es posible pasar la puerta militar sin un pase que se recibe en la primera puerta. El edificio de seguridad era donde obtenías el pase necesario para salir de la prisión a través del puesto de control militar británico. Una vez que pases por allí, eres libre, te fuiste. El edificio de seguridad tuvo que ser tomado físicamente para asegurarse de que en ninguna circunstancia se emitiera ninguna alarma. Tuvimos que asegurar eso y poner a nuestra gente en él mientras salíamos de la puerta hidráulica principal de la prisión en sí. El problema es que este edificio de seguridad a menudo está lleno de guardias, en especial en los cambios de turno, ya que todos los guardias que entran y salen de la prisión deben registrarse aquí. Así que los prisioneros deben cronometrar la fuga correctamente o de lo contrario se enfrentarán a un ejército de guardias. Finalmente, tienen todos los elementos de su plan de fuga resueltos, al menos en teoría. ¿Pero funcionará en la práctica? Solo hay una forma de averiguarlo. Hicimos un ensayo completo antes de la fuga para ver que todo funcionaba. Todo debía estar cronometrado. No había tiempo para cometer errores. Primero, los prisioneros asignados para evitar que los guardias presionen los botones de alarma en todo el bloque se ponen en posición. Luego, el equipo central de escape se congrega en la zona restringida del área transversal. Todos entramos en el almacén. No nos quedamos allí mucho tiempo, solo nos reunimos para asegurarnos de que nadie dijera nada.
¿Notarán los guardias que algo está en marcha? ¿Y será este el final de sus planes de fuga? Se notaba, pero nadie le prestó atención. El ensayo general funciona. El plan completo ya está en marcha. Apoderarse de la sala de control con armas para someter a los guardias y evitar que suenen las alarmas. Secuestrar el camión y su conductor en la zona de carga del bloque H7. Meter unos 40 prisioneros en la parte trasera del camión, atravesar la puerta principal con el conductor del camión a mano armada. Oprimir la seguridad en la puerta militar y salir de los terrenos de la prisión. Luego, reunirse con sus contactos del IRA en la carretera cercana. Que puede... Soy Gonzalo Vega, soy actor, soy mexicano. Mi personaje favorito de History Channel es Chun-Li. No lo sé, Rick, parece falso. Ahorita que hablamos del precio de la historia, ¿alguien sabe si esto tiene algún valor? ¿No? ¿Nadie? History Channel para mí representa poder. ¿Seguros, va? ¿Nadie sabe? Puede salir mal. Septiembre de 1983. La prisión de Maze de Su Majestad, una de las más seguras de Europa, está a punto de ser puesta a prueba por un pequeño equipo de prisioneros del IRA que pasó 5 meses planeando meticulosamente una fuga masiva del bloque H7. Se enteran, por medio de su comando del IRA, de que ya se fijó una fecha. Domingo, 25 de septiembre. La noche antes de la fuga, Vic se encuentra con Jerry Kelly en la cafetería donde se está proyectando una película. Apagaron las luces y pusieron el video. Apareció el título y decía, Yo escapé de la isla del diablo. Ese era el nombre del video. La película trata sobre una fuga de una prisión infame. Y yo dije, oh, qué buen presagio para mañana. El resto de la conversación fue bastante casual. Todo estaba preparado. Era solo cuestión de esperar al día siguiente. Llega el domingo. Vic se dirige a la zona restringida. Tiene la tarea de asegurarse de que no haya moros en la costa y dar la señal para comenzar la fuga. Lo primero que hice fue comprobar que todo estaba despejado, que no había problemas, que estaba tranquilo. Se suponía que el oficial superior que estaba allí debía irse, pero no lo hizo. Estaba esperando que saliera del bloque. A solo 1 hora y media del cambio de turno de las 4 p.m., Vic debe tomar una decisión. Esperar a que el oficial superior se vaya o simplemente arriesgarse. Decidí hacerlo. La fuga comenzó oficialmente con Vic McFarlane gritando Bumper, el nombre de las pulidoras de pisos. Y con eso se inició la fuga. Le grité al guardia de la prisión, el Bumper está en el A y B. Y alguien gritó, no está aquí, prueben el C y D. Así que eso alertó a todos en nuestra ala en A y B para que se pusieran en posición. Cuando grité por C y D, ¿el Bumper está aquí abajo? Bobby Story gritó, sí está aquí, ya lo saco. El guardia de la prisión lo dejó salir a través de las puertas dobles y llevó la pulidora al almacén. Y al mismo tiempo, Jerry Kelly había salido para traer algo que le permitiría salir. El equipo central de fuga se congrega en el almacén. Cada hombre toma su arma. Estábamos listos para empezar. Bobby Story y otro prisionero entraron en el comedor del oficial de la zona restringida, donde hay 4 guardias. Bobby Story sacó su arma, la amartilló para crear tensión y dijo en voz baja, todos al suelo. Ellos levantaron la vista y se rieron de él. Para ellos era una broma en medio de la prisión más segura de Europa. No es una broma. Todos al suelo. Hagan exactamente lo que les digo y estarán bien. Si no lo hacen, dispararemos. Una vez que tenían las armas, tenían el poder y el control. Los prisioneros no tenían que demostrar que eran de buena fe. El personal sabía que si los prisioneros tenían intención, estaban en peligro, así que tenían que obedecer.
Lo que sucedió es casi como un efecto dominó. Si dejas caer una piedra en un charco de agua, todas las ondas salen simultáneamente, concéntricamente. Luego, los que estaban en los bloques sabían que era su momento de alejarlos de la alarma para que no pudieran accionarla. Yo diría que en 20 segundos todos estaban bajo arresto en cualquier posición vulnerable. El próximo deber de Jerry Kelly es encargarse de la sala de control en la zona restringida. Este es uno de los momentos más decisivos en el plan de fuga. Si falla, sin duda todos serán atrapados. Apunté el arma a través de la rejilla. Conocí al guardia de la prisión que estaba de turno y le dije, John, esta es una operación del IRA. Esta es un arma. Necesito que hagas lo que te ordene. No querían lastimar a nadie, pero no dudarían en hacerlo si intentan dar la alarma. Jerry le dice al guardia que se tire en el suelo para que no pueda presionar los botones de alarma. Pude ver que lo estaba considerando. Si el guardia va a dar la voz de alarma, debe ser ahora. Le dije, John, no lo hagas. Y se tiró al suelo. Pero justo cuando John Adams yace en el suelo, un guardia inesperado sale del baño hacia el vestíbulo principal de la zona restringida. Jerry Kelly volteó para mirar, y el señor Adams aprovechó su oportunidad. A pesar del riesgo que corría, intentó cerrar la puerta para asegurar la sala de control y poder dar la alarma. No pude ver lo que ocurría y escuché 2 disparos. Son las 2:50 de la tarde del domingo 25 de septiembre de 1983. A menos de 20 minutos de la fuga de la prisión de Mays de Su Majestad, las cosas ya se están saliendo de control. El prisionero del IRA, Jerry Kelly, ha asegurado el centro neurálgico del bloque H7. Pero en el proceso, un guardia ha sido baleado. Según el informe oficial sobre la fuga, fue Jerry Kelly quien le disparó al oficial John Adams en la cabeza. Intentaba dar la voz de alarma. Cuando volvió en sí, yo me acerqué y le dije, ¿estás bien? Solo quería saber si podía hablar. Le dije, ¿para qué hiciste eso, John? Y él dijo, lo sé. Le dije, te buscaremos atención médica tan pronto como sea posible. El oficial no es el único guardia herido durante la toma del bloque. Varios otros están heridos. Los guardias ahora saben que los prisioneros van totalmente en serio. Todos los guardias que fueron arrestados fueron llevados a un aula. Tomamos los uniformes de los que necesitábamos. Les dimos un poncho, creo, y les pusimos fundas de almohada sobre la cabeza para que no pudieran ver quién los vigilaba, quién se quedaría vigilándolos. Los fugitivos ahora tienen control completo sobre los guardias del bloque H. El equipo pasa a la segunda parte de su plan: esperar a que llegue el camión de comida. Está programado para llegar al bloque H7 a las 3:15. El tiempo es fundamental. La posibilidad de que se descubra su toma de mando aumenta cada segundo que pasa. Si llegan tarde, incluso por 1 minuto, corren el riesgo de que se produzca el cambio de turno de la prisión, lo que significaría más guardias en la puerta principal. Y el camión llega tarde. El camión llegó tarde. Esta era la parte de la fuga que no se podía ensayar. El conductor es recibido a mano armada. El mensaje es claro: obedece o te arrepentirás. Lo que sucedió luego fue que trajeron al conductor, tomamos la habitación de primeros auxilios y mostramos un gran tablero con los mapas y los diagramas del campamento. Pusimos pistolas y municiones sobre la mesa. Le han dicho que ahora es parte del plan de fuga. Está atado a un trozo de cordón que está vinculado a una granada.
Así que junto a eso, Jerry Kelly se ha puesto un uniforme de prisión. Está acostado allí con su arma, apuntando al conductor. No había granada, pero en esta etapa, él ya creía todo lo que le decíamos. Ahora que tenían el control del camión de comida, 37 prisioneros se amontonan en él. Es ahora el vehículo de fuga que los sacará del complejo Maze hacia la libertad. Es decir, si puede llegar a la puerta principal antes del cambio de turno de las 4 p.m., el riesgo aumenta cada minuto. El conductor, retenido a mano armada, intenta mantener la calma mientras arranca el motor y se retira. No hay vuelta atrás. Bueno, yo no estaba exactamente muy calmado en la parte de atrás del camión. Bobby Story y yo estábamos de pie, mientras todos los demás estaban sentados en total silencio. Les dijimos a todos cuando entramos, nadie dice una palabra hasta que estemos afuera. Silencio total, la adrenalina se desbordaba. El camión de comida pasa por varios puntos de control de bajo nivel sin mucha algarabía. Finalmente, el camión llega al edificio de seguridad cerca de la puerta principal con solo 10 minutos para cambiar de turno. Aquí, 9 prisioneros disfrazados con uniformes de guardia salen del camión. Obligan a los guardias de seguridad en el edificio a darles el pase oficial necesario en la siguiente puerta, la puerta militar británica. Pero a medida que van tomando el edificio de seguridad, se está acercando cada vez más el cambio de turno en la prisión. Llegamos al menos 20 minutos tarde o más tarde de lo que deberíamos haber llegado a esta área. Solo deberían haber estado máximo 6 guardias en control de esta área. Pero como llegamos 20 minutos tarde o más, muchos guardias comenzaban a entrar en servicio y muchos otros comenzaban a salir. Así que empezaban a acumularse más y más. La única opción para los 9 guardias falsos es seguir tomando rehenes. Pero son demasiados guardias que deben controlar. El tiempo se agota. Y deben hacer algo, o de lo contrario todo habrá terminado. Son más de las 4 p.m. La prisión más segura de Europa Occidental está siendo atacada desde el interior. 38 prisioneros del IRA han logrado liberarse del inquebrantable bloque H, donde están encarcelados, pero llegan tarde a la puerta principal. Ahora, están desesperados por controlar a casi 40 oficiales que tienen retenidos en un edificio de seguridad al lado de la puerta. Entre 35 y 40 guardias penitenciarios tumbados en el suelo empiezan a acumularse en el edificio de seguridad. La situación en el edificio de seguridad se está saliendo de control rápidamente. Un guardia que salía de servicio miró hacia adentro, pudo ver que algo andaba mal y corrió haciendo sonar el silbato de seguridad, la alarma. Entonces fui con Bobby y le dije, esa es la alarma. Él me dijo, abre la puerta principal de la cárcel. Había una gran palanca hidráulica en esa puerta y cuando la abrí, había unos 10 guardias esperando para entrar de servicio. Uno de ellos me reconoció. Luego saqué una pistola y le dije que retrocediera. Vic puede abrir la puerta, pero varios guardias que esperan al otro lado conducen 2 autos frente a la puerta, bloqueando efectivamente el camión. A estas alturas, el plan original de usar el camión de comida para expulsar a los prisioneros del complejo Maze hacia su libertad se ha derrumbado. El tiempo se agota. Vic recurre a Bobby en busca de orientación. Dijeron que entraron 2 autos y él me dijo, abre la puerta trasera del camión. Es hora del plan B, o tal vez del plan C. Correr. Todos nuestros hombres vestidos de civil saltaron de la parte trasera del camión. Lo que significaba que ahora teníamos 38 personas. Los guardias de la prisión trajeron a varias personas, de 30 a 40 desde adentro, una pelea
entre 80 a 90 personas, guardias de la prisión, prisioneros del IRA, peleando en esa área. Ya llegó al punto de una pelea. Hay presos intentando salir de allí, guardias intentando detenerlos. Fue un infierno. En esta etapa, los prisioneros sabían que el juego había terminado. Cada hombre estaba por su cuenta. Corrimos hacia la puerta, luchamos para salir al frente. Los 19 que se metieron más allá del perímetro y se escaparon tuvieron que pasar por encima de una cerca de alambre de púas. Era una valla exterior del Ministerio de Defensa británico. Sabía que podía cortarme. Simplemente corrí y salté tan lejos como pude sobre el alambre. Y me caí de plano. Cuando estaba a punto de levantarme, solo puedo describirlo como si ves una película de guerra y las tropas están pasando, hay un sujeto que cae como un puente para que sus compañeros puedan cruzarlo más rápido. Mientras Jerry está atascado, suenan los disparos. Un prisionero y un guardia son fusilados en el caos, y ahora Jerry es un blanco fácil atrapado en el alambre de púas. Solo podía pensar, muchachos, por favor, levántenme. Eventualmente, un compañero fugitivo arriesga su vida para salvarla de Jerry. Al levantarme, tenía sangre en el rostro por el alambre de púas. Después de despejar la valla militar, los fugitivos se dividieron en grupos. Algunos viajan hacia las granjas aledañas, otros en vehículos de mando. No pasó mucho tiempo para que las autoridades establecieran puestos de control y la noticia de la fuga se extendiera rápidamente. De inmediato se establecen barricadas y patrullas a pie para buscar a los prisioneros fugados. Helicópteros rodean los alrededores. Algunos son arrestados cerca del perímetro de la prisión. Pero muchos llegan hasta su libertad. Jerry y Vic se dirigieron hacia el sur y se habrían reportado al IRA para el servicio. Finalmente llegaron a Europa continental. Pero el largo alcance del gobierno británico finalmente atrapa tanto a Jerry Kelly como a Vic McFarlane en Ámsterdam. Son enviados de vuelta al mismo bloque H del que habían trabajado tan duro para liberarse. La fuga de Mace le costó la vida a un guardia e hirió a 20 más. Fue una fuga violenta y traumática. Vic McFarlane fue liberado de Mace por última vez en 1997. Jerry Kelly salió en 1989 y se convirtió en político. Ayudó a negociar el fin de los problemas con el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. Parte del acuerdo fue la liberación de muchos prisioneros en Mace. En 2000, la famosa prisión fue cerrada y parcialmente demolida. Solo uno de los bloques H se mantuvo intacto con la esperanza de que algún día pudiera transformarse en un museo de paz.